Kaixo denoi, bueno, pues comenzamos con la segunda parte del punto 6.1, la primera guerra carlista. Esta vez nos vamos a centrar en las consecuencias para Navarra, 1833-1839. Bien, ¿cómo era Navarra en el antiguo régimen? Que ya la hemos visto a través de los términos que hemos estudiado. Pues bueno, los fueros eran el ordenamiento jurídico del Reino de Navarra durante la Edad Media. En 1512 es conquistada por Castilla y en 1515 las Cortes castellanas deciden la incorporación del Reino de Navarra, que se ha quedado sin reyes propios, pero se sigue manteniendo como un reino diferente del resto de la monarquía. Y eso es porque los fueros se siguen manteniendo. En 1701-1714 se da la Guerra de Sucesión y los decretos de nueva planta, que ya conocemos a través de los términos que hemos estudiado. Bien, Felipe V, Felipe d'Anjou, VII de Navarra, mantiene la autonomía jurídico-política de Navarra como recompensa por la fidelidad en la Guerra de Sucesión. Navarra había sido fiel a la Casa de Borbón y, al contrario que sucede con los reinos de la Corona de Aragón, cuyos fueros son eliminados, ya que Aragón había apoyado a la Casa de Austria, con Navarra pasa justo lo contrario, que había apoyado a la Casa de Borbón junto a Castilla y por eso sus fueros son respetados por Felipe V de Borbón. ¿Y qué implicación tienen los fueros para Navarra durante el antiguo régimen? Pues bueno, los fueros durante el antiguo régimen supone para Navarra un autogobierno que no tendrán otros territorios de la monarquía hispánica. Supone tener un sistema jurídico y judicial propio y un sistema fiscal autónomo, con fronteras interiores, con aduanas interiores, y también la exención de quintas o servicio militar. El Reino de Navarra tenía una serie de instituciones propias, que son el virrey, el Consejo Real, que estaba presidido por el virrey y a su vez era el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra, la Corte Real, que también era un tribunal importante en Navarra, la Cámara de Comptos, que era la institución que supervisaba las cuentas del reino, las Cortes Estamentales, que eran la máxima representación del reino, y la Diputación del Reino, que ya conocemos porque hemos estudiado el término. Evidentemente, el centralismo y el absolutismo borbónico intentó limar y acabar en cierta forma con este sistema de autogobierno, pero en lo sustancial seguía vigente en el momento en el que el antiguo régimen entra en crisis en España, y esto es, como ya hemos estudiado, con el reinado de Carlos IV y de Fernando VII. Y bien, ¿qué es de Navarra con la Revolución Liberal del siglo XIX? Primero tenemos que saber qué es el liberalismo, que bueno, es una ideología política que rechaza los valores tradicionales representados por la religión y la preeminencia social de la Iglesia, que rechaza todo el sistema jurídico, institucional y social del antiguo régimen y que aboga por los derechos individuales frente a los privilegios estamentales, que aboga también por la soberanía de la nación frente al absolutismo del rey y por la unidad jurídica y la centralización administrativa. Y ahí está lo importante, aboga por la centralización administrativa frente a los privilegios forales de algunos territorios, como es el caso del Reino de Navarra. Por lo tanto, la crisis del antiguo régimen y la invasión francesa inauguran una época de incertidumbre para los fueros. ¿Qué va a pasar con esos fueros, con esos privilegios forales del Reino de Navarra? Pues bien, esos privilegios forales se intentan suprimir tanto en la Constitución de 1812 como con el reinado de José I Bonaparte. ¿Y por qué? Pues porque el liberalismo busca la creación de un Estado moderno liberal basado en la igualdad, la uniformidad y la centralización política y jurídica. A la vuelta de Fernando VII, en 1814, que ya conocemos, restablece los fueros. Recordamos que restablece el antiguo régimen y con ello los fueros navarros. Sin embargo, después, en el trienio liberal, se vuelven a abolir esos fueros, se vuelve a buscar un Estado liberal centralizado y uniformador, pero vuelven a ser restituidos con la vuelta de Fernando VII al poder absoluto en la década ominosa. Se repite el mismo proceso. A la muerte de Fernando VII, en 1833, comienza la verdadera construcción del Estado liberal, con la regencia de María Cristina, posteriormente Espartero, y luego el reinado de su hija Isabel II. Pues bien, en 1833, ese nuevo Estado liberal va a aplicar una legislación política en la que acomete la división provincial de España en 49 provincias. Se uniformizan en esas provincias las competencias y los órganos de gobierno, y las instituciones forales históricas son marginadas por la administración central. Por lo tanto, se amenaza la singularidad foral del Reino de Navarra.
A su vez, se aplica asimismo una legislación económica liberal, las desamortizaciones y el comienzo del precapitalismo industrial. Esta legislación económica beneficia a medios y grandes propietarios, a la burguesía, la cual no estaba asentada en Navarra. Navarra era un territorio donde no existía una gran burguesía. Beneficia a la gran nobleza y perjudica a los pequeños propietarios, campesinos y artesanos, que eran la mayoría de los campesanos y de los artesanos gremiales en la zona media y alta de Navarra. Por ello, pequeños propietarios rurales y el artesanado se veían perjudicados por la libertad de mercado que propugnaba el liberalismo. Aparte de la cuestión política y la cuestión económica, hay una cuestión ideológica de la oposición de Navarra al liberalismo, y es que las medidas anticlericales del liberalismo chocan contra un fuerte sentimiento religioso en el mundo rural vasco-navarro. Y además también el pueblo tiene cierto miedo a la no exención del servicio militar. Los navarros no estaban obligados a realizar el servicio militar. Vemos entonces de forma clarividente cómo se enfrentan dos modelos económicos, políticos e ideológicos contrapuestos. La lucha por dos sociedades diferentes se va a convertir en una lucha ideológica y en una guerra de clases. ¿Y esta lucha de intereses enfrentados en qué se concreta en Navarra? Pues bueno, se concreta en la Ley Paccionada de 1841. La derrota del carlismo en 1839, con el Convenio de Vergara, es el momento coyuntural idóneo para crear un Estado liberal, centralizado y fuerte. Sin embargo, este pacto que supone el Convenio de Vergara significa la suavización en la eliminación de los regímenes forales vasco y navarro. Y es que la disputa entre los liberales, por un lado progresistas y por otro lado moderados, y unos liberales navarros que apuestan por mantener o adecuar los fueros navarros a la Constitución de 1837, hace que estos regímenes forales se mantengan y no se acabe con ellos por completo. En 1839 se aprueba la Ley de Fueros, que es un antecedente de la Ley Paccionada. ¿Qué ocurre con la Ley de Fueros? Bueno, se confirma la eliminación de parte de los fueros, se abre un procedimiento de negociación entre el gobierno central y las diputaciones forales para adaptar los fueros a la Constitución de 1937, se eliminan las aduanas interiores en beneficio de la unidad del mercado nacional. Sin embargo, esta eliminación parcial de los fueros supone importantes ventajas económicas para Navarra. Aquí tenéis la Ley de Fueros de 1839, que constaba de dos artículos. El artículo 1 confirma que existen los fueros tanto en las provincias vascas como en Navarra, y el artículo 2 propone que estos fueros tienen que ser modificados para adecuarlos a la Constitución. Bien, y en 1841 se aprueba por fin la Ley Paccionada. Esta ley termina por abolir los elementos del antiguo régimen en Navarra. Y Navarra ahora sí va a pasar de ser un reino a ser una provincia más de España. En esta transformación de reino a provincia desaparecen las instituciones propias que garantizaban el autogobierno navarro, desaparecen las aduanas interiores forales y desaparece la exención del servicio militar. Por otro lado, las autoridades políticas y las autoridades militares van a pasar a ser las mismas que en el resto de España. Y ahora los monopolios de la sal, el tabaco y la pólvora van a pasar a depender de la administración central. ¿Y esta ley, la Ley Paccionada, qué conserva? Pues bueno, conserva parte del derecho civil navarro y conserva una cierta autonomía administrativa en asuntos económicos y fiscales, que van a ser gestionados por la Diputación Provincial, que sustituye a la antigua Diputación del Reino. Sin embargo, a pesar de que desaparecen las instituciones y que se pasa de reino a provincia, la Diputación Provincial va a conservar más facultades que el resto de diputaciones provinciales españolas. Por ejemplo, la Diputación Foral Navarra, que es como se pasará a llamar a partir de 1860, va a tener el control económico de los ayuntamientos, la gestión de los montes y los bienes comunales, la gestión de las obras públicas, la agricultura y la educación, y va a tener una autonomía fiscal, que es lo más importante, para recaudar y administrar los impuestos propios, y la entrega del cupo, que es la entrega de una parte de los impuestos propios a la Administración Central Española. Esta ley paccionada fue polémica, ya que fue interpretada de diferentes formas según el color político. Los carlistas la consideraban un contrafuero, es decir, una ley que iba contra el fuero porque no había sido aprobada por las Cortes navarras, por las Cortes propias.
y exigían la reintegración foral. Los liberales españoles opinaban que la ley paccionada era una ley ordinaria, de competencia estatal, y que era modificable sencilla y simplemente por las Cortes españolas cuando éstas lo desearan, sin contar con las Cortes navarras. Sin embargo, los liberales navarros popularizaron el término de paccionada, porque era un pacto, según ellos, entre Navarra y España, que armonizaba la singularidad foral y los derechos históricos de Navarra con la unidad de la nación española. Bien, durante todo el siglo XIX, el fuerismo o foralismo fue una de las señas de identidad de Navarra, ya fuesen carlistas, que eran la mayoría, liberales o nacionalistas vascos, todos los navarros defendían la singularidad de Navarra que los fueros representaban. Fijaros, aquí tenemos un mapa político de España de 1852, donde se muestran las diferentes Españas. La España uniforme, la España foral, compuesta por las provincias vascas y por el Reino de Navarra, la España incorporada o asimilada, que era la antigua Corona de Aragón, y la España colonial. Bueno, espero que os haya servido un poco este vídeo para comprender esa lucha decimonónica entre el carlismo foralista y el centralismo liberal.